Muy buenas noches. Siempre un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta sesión del 18 de octubre del 2023. Es para mí, Constancio Ponce, un gusto saludarles y a nombre de todo el Consejo Directivo de la Administración 2023, a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza, darles la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por su participación siempre en las actividades académicas del Colegio de Medicina Interna de México, donde CEMIM somos todos. Agradezco también a los que nos acompañan de los diversos estados de la República Mexicana, así como de los países hermanos que es un gusto nos acompañen. Hoy tendremos la fortuna de conocer más sobre el regalo de vida después de la vida, la donación de órganos. Conocemos amigos, familiares y pacientes que han recibido un trasplante. Si bien es el mayor acto de amor, un donante puede salvar varias vidas. Y lo relevante es el impacto en el crecimiento para realizarlos, las técnicas innovadoras y los grandes avances para lograr ver tanto al donante como al receptor, cuando toca que es un donante vivo, que gozan de una calidad de vida y una reincorporación a sus actividades, tanto personales, familiares y obviamente las laborales. Hoy tendremos la participación de la doctora Marta Susana Pérez Cornejo. Ella es Fellow del American College of Critical Care Medicine, es especialista en medicina interna con una subespecialidad en medicina del enfermo crítico, es vicepresidenta del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, fue presidenta del Colegio de Medicina Crítica de Sonora y ha sido jefa y es médico adjunta de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General del Estado de Hermosillo, Sonora. Es médico adjunta en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Zona número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social y es coordinadora hospitalaria del programa de donación del Hospital General del Estado. Hoy la doctora Susana nos va a dar el tema, la importancia del internista en el proceso de la donación de órganos. Adelante, doctora. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Susana Pérez. Soy médico internista e intensivista, coordinadora hospitalaria de donación. Estoy en el Hospital General del Estado en Hermosillo, Sonora, y quiero agradecer al Colegio de Medicina Interna de México por esta invitación, por supuesto, al doctor Juan Luis Salgado, presidente, y al doctor Constancio Ponce, que tan amablemente me brindó esta invitación para compartir con ustedes el día de hoy la importancia del internista en el proceso de donación de órganos. La donación de órganos es un tema que a mí me apasiona y obviamente todos somos una pieza clave e importante. Y el hecho de ponerlo como tal el internista es que precisamente eh, el, la, dentro de lo que es el proceso de donación que vamos a explicar en un momento más, se podrá ver la importancia que tiene el efecto del trabajo que como internistas hacen para poder aumentar los procesos de donación que puedan llevarse a cabo en los diferentes hospitales. Bueno, y sin mayor preámbulos, quiero comentarles e iniciar con esta información que a veces es un poco dura de comentar. ¿Por qué? Porque pues al día de hoy existen casi 20,000 personas en espera de un trasplante de órganos. La mayoría de ellos son de riñón, casi 16,000, o más bien dicho, 16,102 receptores, 3,350 de córnea y los siguientes son de hígado con 218. Como ven, los números no son nada pequeños y si lo comparamos, estos datos son sacados el día de hoy del Centro Nacional de Trasplantes y si esto lo comparamos con la cantidad de trasplantes que se hacen por año, bueno, pues apenas, por ejemplo, podemos ver que de riñones van 2,427 trasplantes comparados con los casi 16,000 que se requieren.
Esto da en promedio en México una tasa de donante por millón de habitantes, que así es como se manejan, de 3.3 donantes por millón de habitantes. Así, esos son los números tal cual en México que tenemos. Y quiero, pues, que esta es nuestra dura realidad, porque como podemos ver, la necesidad de órganos para trasplantar es mucho mayor que la cantidad de órganos que se obtienen. O sea, tenemos una mayor demanda que la oferta. Y esto lo pueden ver ustedes todos los días en sus áreas de consulta, en hospitalización de los pacientes en falla renal que hay, que son los diagnosticados y muchos más que están sin diagnóstico o por diagnosticar, hablando también de los pacientes con cirrosis hepática, que cuántos de ellos su tratamiento definitivo sería un trasplante de hígado. Sin embargo, pues no todos los hospitales tienen el acceso, no todos los pacientes tienen acceso a este tipo de tratamientos. Sin embargo, es importante pensar en ellos y pues creo que esto es un problema de salud en México, no solamente en México, sino en todo el mundo que tenemos. Quiero mostrarles aquí esta imagen donde vemos la cantidad de donantes por millón de habitantes que hay en la Unión Europea, de los donantes que se obtienen tanto por muerte encefálica como el paciente en asistolia controlada, que esto es una fase que ahora se están viendo en los donantes que tienen parada cardíaca o como limitación del esfuerzo terapéutico, se decide hacer una extubación y que presentan parada cardíaca, que puedan pues ser donantes de órganos una vez que pues se echa a andar el protocolo de asistolia controlada. Pero, por ejemplo, y lo van a escuchar y lo van a ver muy frecuentemente, que el líder a nivel mundial pues es España, al menos en donación de órganos, y podemos ver aquí que están con 47 donantes por millón de habitantes, seguidos de Portugal y, por supuesto, Bélgica, que no se queda atrás. Esto son datos que están recabados ahora que es por año, y ese son el reporte del 2022. Ellos, como les decía yo, ya están en fase de obtener órganos a partir de pacientes que presentan asistolia, y España también viene liderando esto con 19.6 donantes por millón de habitantes, seguido de Bélgica también, y como ven, son los punteros sobre otros países donde pues prácticamente esto todavía no se lleva a cabo. En Latinoamérica, ¿cómo estamos? Bueno, desgraciadamente en Latinoamérica, ya les decía yo al inicio, estábamos en 3.3 donantes por millón de habitantes. Sin embargo, pues aquí un país tan pequeñito como Uruguay es el que liderea a nivel de Latinoamérica con 21 donantes, que dista mucho de los 47 que por ejemplo, vemos en, en España, y después seguido de Argentina con 16.7 y Brasil con 15.2. Y acá estamos en México, donde ya ajustada y actualizada los datos, pues solamente alcanzamos los 3 donantes por millón de habitantes. Entonces, esto es algo triste porque por un lado tenemos pacientes que requieren trasplantes, pero esta frase que es ya bastante utilizada, pero muy cierta, es que sin donante no hay trasplante. Entonces, necesitamos trabajar un poco más para precisamente esos donantes que puedan surgir, no se pierdan o no se detecten a tiempo. Entonces, hemos visto que una de las principales barreras que impide obtener la mayor cantidad de órganos mayor cantidad de órganos está precisamente dentro de los hospitales, donde esperaríamos que todo fuera diferente. Pues no, desgraciadamente eso ocurre,
y es ahí también donde debemos trabajar, no solamente hablar con que necesitamos mayor cultura de donación, necesitamos que la gente done. Realmente, si nosotros informamos y tratamos adecuadamente a las personas, la mayoría de ellos son donantes. ¿Por qué? Porque somos solidarios. Sin embargo, muchas veces los problemas vienen dentro de la estructura hospitalaria. ¿Por qué? Porque no detectamos, no avisamos cuando tenemos un paciente con una lesión cerebral severa o irreversible. Simple y sencillamente damos por sentado de que es un paciente que seguramente va a morir o no se va a recuperar, y hasta ahí llega nuestro trabajo, cuando no deberíamos verlo como un potencial donante y alguien que va a ayudar a llevar o es parte del tratamiento de pues muchas personas más, dependiendo si es donante de varios órganos, pues pueden ser hasta 7, y en caso de ser también de tejidos, pues puede llevar a más de 100 a recuperar pues ciertas funciones, no solamente la vida. Y como ya les mostraba yo quiénes son los líderes, bueno, pues precisamente en ellos nos basamos para tratar de aplicar lo que es el modelo español. Y el modelo español es el proceso de cómo siguen ellos la donación y qué es lo que ellos han hecho para precisamente tener esta cantidad o estos niveles de donación. Y aquí quienes les muestro es a la doctora Beatriz Domínguez Gil. Ella es la actual presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes, que aquí en México es el Centro Nacional de Trasplantes, y precisamente es ella quien está a la cabeza de que se siga y se mantenga estos niveles de donación en su país. Y como les digo, este modelo es un modelo que ha logrado tener una eficacia tan así que se ha logrado mantener como líder a lo largo de más de 30 años a nivel mundial en lo que es donación de órganos. ¿Y qué es lo que hacemos los demás? Bueno, pues tratamos de seguir al líder, ver qué es de la experiencia que ellos tienen que precisamente nos pueda ayudar a nosotros, cómo la podamos aplicar para pues mejorar. Entonces, les decía yo que es bien importante conocer y saber qué es el proceso de donación y trasplante. Y básicamente, pues tiene que ver desde la detección del posible donante, del potencial donante, hacer una valoración, el diagnóstico de muerte encefálica y el consentimiento por parte de la familia. Esos, digamos, son los 4 grandes pasos importantes, pero no lo son todos. ¿Por qué? Porque eh, proceso es un proceso largo y complejo. eh, Participan muchas especialidades y muchas personas. Tiene, a diferencia de otros procesos técnicos y terapéuticos, pues requiere de la sociedad, y desgraciadamente, pues alguien debió fallecer para poder ayudar a alguien más. Requiere de una organización logística, tanto la organización y una logística cuidadosa y bien hecha. Necesitamos estar en tiempos, y es la clave para obtener los órganos que se van a trasplantar. Por eso les decía yo que básicamente esta charla vamos a hablar del proceso de la donación. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es tener mayor cantidad de órganos para poderlos trasplantar. Y de ahí, pues, en general, las pautas de este proceso de donación inician desde la detección del donante, la valoración del donante, la confirmación de la muerte encefálica, el manejo del donante, el consentimiento familiar, el aviso al Ministerio Público, los aspectos organizativos, la extracción de órganos y tejidos, y el trasplante o el almacenamiento de los tejidos principalmente. Y para que esto pueda llevarse a cabo, ya lo decíamos hace un momento, es importante la participación de la sociedad y, por supuesto, tener los profesionales de la salud entrenados tanto en trasplantes como en donación. Les decía yo que esto es algo multiparticipativo, porque pueden
participar más de 100 personas en un solo proceso de donación. Como pueden ver, los que están en color verde traté de ponerlos de ese color porque ahí es precisamente donde tiene injerencia especialidades como la de ustedes, como medicina interna, desde la detección, y ahorita lo vamos a ver más adelante, la confirmación de la muerte encefálica, el manejo del donante y, ojo, me faltó aquí poner, porque pondría yo consentimiento familiar, ya que tienen un punto pues destacado al momento de que ese consentimiento pueda ser o no de manera positiva para la donación de órganos. En este esquema, que básicamente es lo que les muestro el proceso de donación, quiero que vean que gran parte o prácticamente la mitad, lo más importante que se lleva a cabo del proceso de la donación, se encuentra dentro de las unidades de terapia intensiva. Y hay que recordar que no solamente intensivistas estamos en las unidades de cuidados intensivos, sino también muchos de ustedes, muchos internistas que están y trabajan dentro de terapias intensivas, donde pueden dar cuenta de esto, porque tanto el diagnóstico de muerte encefálica, el reporte del potencial donante, el obtener la donación del familiar, perdón, la autorización, la evaluación médica y el manejo del propio donante se hacen dentro de las terapias intensivas. Entonces, esta parte, por eso es que tanto los internistas, los intensivistas, urgenciólogos, cualquier profesional de la salud que trabaje dentro de una terapia intensiva debe estar muy empapado de este tema precisamente porque se lleva a cabo precisamente aquí, dentro de las terapias intensivas. Pero antes de seguir, quiero comentarles y hablar un poco del coordinador de donación, porque es mm, pues, vamos a llamarlo un personaje que es importante en este proceso de donación. Y el coordinador de donación, pues debe ser principalmente un médico, debe ser un médico entrenado específicamente y precisamente en todo lo que es este proceso de donación, que tenga un alto grado de motivación y un perfil específico. Dentro de este perfil, insisto, se sugiere que sea intensivista porque estamos de primera mano en las terapias intensivas, pero también puede ser un internista, un urgenciólogo, un anestesiólogo, alguien que esté dentro de las terapias intensivas o en los servicios de urgencia, que apoyados por enfermera trabaje a manera de tiempo parcial en la coordinación de donación y que sea totalmente independiente del equipo de trasplantes. Ojo, esto es muy importante. Dentro del organigrama de los hospitales, la coordinación de donación tiene prácticamente un nivel de jefatura, porque no depende ni de la jefatura de trasplantes, ni de la de medicina interna, sino directamente por debajo de dirección está la coordinación de donación, que debe ser manejada ya como un servicio aparte. Les decía yo que el coordinador o el perfil que debe tener, pues ya es alguien, un médico de preferencia, que se incorpore dentro del proceso de donación y trasplante, que tenga obviamente los conocimientos en todos los pasos del proceso para obtener órganos y tejidos, pues que tenga presencia hospitalaria, que de preferencia trabaje en las áreas generadoras de donantes, las vamos a ver en un momento más, que su relación con el hospital, perdón, con el personal hospitalario, pues sea adecuado. Obviamente debe ser alguien que en general pues se lleve bien con el resto del personal para poder trabajar y que le avisen cuando hay algún posible donante y tener una gran motivación de entrega y capacidad de trabajo porque pues realmente no es fácil ser coordinador hospitalario de donación. Lo que sí es importante decirles que del trabajo del coordinador hospitalario de donación depende o marca la diferencia en que el programa de donación sea un éxito o no.
dependiendo cómo sea, cómo se maneje, las estrategias que haga su personal de coordinación de donación, puede ser que su hospital pues sea exitoso en los temas de donación. Y los de trasplante, bueno, pues obviamente dependerán de otros factores, pero por lo menos en la obtención de órganos sí que es importante. Y por eso les digo que debe tener un perfil bien definido y que se pueda adaptar a las condiciones locales de trabajo. ¿Recuerdan lo que les puse de lo que es el proceso? Bueno, se los voy a desmenuzar paso por paso. Lo primero es la detección del donante y aquí es donde le puse uno de, lo que es implicaciones del internista, porque precisamente aquí es una parte importante donde el personal de otras áreas como medicina interna, urgencias, neurología, neurocirugía, pues nos apoyan en lo que es el proceso de donación. Y tiene que ver con las unidades generadoras. ¿Cuáles son las unidades generadoras? Bueno, es precisamente donde se ven o donde se atienden o a los pacientes que tengan lesiones neurológicas que puedan ser, una lesión fatal que pueda llevar o evolucionar hacia la muerte encefálica y generalmente es donde se tienen a los pacientes, por ejemplo, urgencias con trauma craneoencefálico, que puede ser severo, un EBC, pacientes con encefalopatía, obviamente dentro de las terapias intensivas con los pacientes neurocríticos y en neurología o incluso pisos de medicina interna con pacientes neurológicos que muchas veces pasan con buena evolución o es un paciente con un aneurisma que está en vigilancia antes de entrar a quirófano y que de pronto, bueno, pues eh, presenta un vasoespasmo importante o un resangrado, pues son pacientes de neurología con una mala evolución y que pues hay que estar atentos, detectarlos y cuando uno de estos se presente, pues obviamente lo primero hablarle al neurólogo, al neurocirujano, bajarlo a terapia intensiva, lo que se requiera, pero también hablarle al coordinador hospitalario de donación, porque el coordinador hospitalario de donación, dentro de los procesos que se llevan o los protocolos, es que todo paciente con una patología neurológica o que tenga un Glasgow igual o menor de 8, se inicia seguimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Pues precisamente que es dar seguimiento día a día nosotros como coordinadores hospitalarios de donación para ver cómo va ese paciente, si llegó con un Glasgow de 8, pero tras el tratamiento resulta que va mejorando, va hacia un Glasgow de 9, 10, mejora, bueno, lo borramos de la lista. Pero si desgraciadamente, pese al tratamiento y pese al manejo, el paciente continúa con deterioro o empieza con datos de disfunción de tallo, pues entonces él sí que puede ser un posible donante y que te estaremos atentos en caso de que presente la muerte encefálica, precisamente, pues para eh, acompañar a esa familia y ver qué es lo que opinan sobre la donación de órganos. La segunda fase, y esto ya es propiamente el coordinador hospitalario de donación, es la valoración del donante, y esto tiene que ver pues con revisar la historia clínica, hacer una exploración detallada, clínica, una física y estudios de laboratorio y gabinete, porque ahí lo que buscamos es precisamente que no haya, muy importante, enfermedades que puedan ser transmisibles, ya sean infecciosas u oncológicas y comentarles que los procesos de valoración del donante que los hacemos a través de la clínica, de la exploración y laboratorios, también ultrasonidos o algo más de gabinete, muchas veces finaliza cuando el cirujano, una vez que está ya con el donante en quirófano, si se convierte en donante real, es que revisando precisamente los órganos, a veces puede ser que en ese momento diga, bueno, acabamos de ver algo o hay un dato que no nos, no nos convence y deciden declinar esa donación. Entonces, como les decía, aparte de hacer la historia clínica, los estudios de laboratorio y de imagen que hay que hacer para valorar
enfermedades, ya les decía yo, tanto neoplásicas infecciosas y obviamente hacer los estudios de cada uno de los órganos, tanto en su morfología como en la función. El tercer paso, y que aquí tienen una implicación ustedes como internistas, es precisamente en la confirmación de la muerte encefálica. Y para ello, y es tema que muchas veces proponemos en charlas y que es importante conocer, pues no solamente la fisiopatología o qué es la muerte encefálica, sino también cómo diagnosticarla y qué es lo que dice la ley. En el capítulo cuarto de pérdida de la vida en la Ley General de Salud, refiere que la pérdida de vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. Y la muerte encefálica se determina cuando se verifican ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de los reflejos de tallo cerebral manifestados por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuestas a estímulos nociceptivos. Pero esto es muy importante y eso lo vemos en las guías médicas y que aquí lo sustenta así la ley, que se deberá descartar que dichos signos sean productos de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos hacer una revisión completa, bilateral de nuestros pacientes, buscando los reflejos de tallo, siempre y cuando tengamos a un paciente hemodinámicamente estable, metabólicamente estable, un paciente que no tenga efectos residuales de sedantes y donde la temperatura también esté adecuada para poder hacer una revisión y que ésta sea lo más eh, verídica posible. Con este mismo capítulo 4 de pérdida de la vida, en el artículo 344, dice que los signos señalados en las fracciones anteriores deberán corroborarse, o sea, las alteraciones clínicas o la falta de respuesta deberá corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas y puede ser un solo electroencefalograma que demuestre ausencia total de la actividad eléctrica corroborado por un médico especialista o cualquier otro estudio que demuestre en forma documental la ausencia permanente del flujo encefálico arterial. Esto puede ser una angiotomografía, un estudio de arteriografía de 4 vasos, puede ser un Doppler transcraneal, cualquier estudio que nos hable de flujo y que no hay flujo precisamente, pues con eso se hace la confirmación de la muerte encefálica. El diagnóstico hay que recordar, y se los acabo de comentar, es un diagnóstico clínico, pero la ley nos pide que confirmemos mediante cualquiera de estos dos estudios, ya sea un estudio de flujo o por un electroencefalograma. Y aquí, como internistas, pues esto es importante que lo sepan para que incluso pues hagan los diagnósticos y ya cuando hablen al coordinador hospitalario de donación, pues el paciente tenga ya bueno, se habla desde antes, pero que ya ustedes sepan en qué momento para hacer el diagnóstico y la confirmación de la muerte encefálica. Otra parte también importante que es el manejo del donante dentro del proceso de donación y que aquí también tienen un papel pues destacado ustedes como internistas, pues es precisamente el manejo del donante. Hay que recordar que estos pacientes, una vez que se presenta la muerte encefálica, pues hay una serie de cambios que van a traer alteraciones tanto hemodinámicas, metabólicas en el posible donante. Entonces, tratamos de que esté en las mejores condiciones para que precisamente si es donante, pues esos órganos puedan funcionar de la mejor manera una vez que estén trasplantados. Y aquí se dice de preferencia, pues debe ser en terapia intensiva, porque a veces pues en pisos
tenemos la problemática que hay poco personal de enfermería, no tenemos la manera de tenerlos monitoreados y tampoco pues hacer un manejo tan estrecho, tan intenso como se requiere en este tipo de pacientes y que se pudiera brindar en una terapia intensiva. Entonces, hay que pedir de preferencia que se ingrese a terapia intensiva. Ahora, si el intensivista no lo acepta, bueno, pues esa es otra de las estrategias que hay que modificar y hay que cambiar esos roles, ese chip tanto cuanto viejo, donde no se debe ingresar porque pues ya está muerto o porque está muy mal, sino al contrario, hay que ser prioridad uno. Son pacientes que deben ingresar como potenciales donantes. ¿Por qué? Porque yo lo que ya les acaba de decir hace un momento, si lo vemos desde el punto de vista de que se convertirán en pues opción de tratamiento para otros pacientes que lo están esperando y no morir. Entonces debe ser de preferencia en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque hay que monitorearlo, les decía yo, hay que dar manejo de ventilación por los cambios que hay, manejo hemodinámico, hidroelectrolítico, control de la diuresis. Hay que recordar que más del 80% de estos pacientes llegan a presentar diabetes insípida y obviamente alteraciones hidroelectrolíticas que pueden llevarnos a arritmias y lo más también importante, pues los cuidados de las córneas, manteniendo los ojos bien cerrados. El quinto punto de todo el proceso de donación es el aviso al Ministerio Público. Esto lo haría en su momento el coordinador hospitalario de donación en caso de que se trate de un caso médico legal. Hay que recordar una cosa, que en caso, ahora sí que caso médico legal, el Ministerio Público o la Fiscalía no autoriza la donación, solo se entera de que el fallecido es donante porque así lo decidió él en vida o los familiares han tomado esa decisión y tendrá que tomarlo en cuenta para el momento de hacer la autopsia. Generalmente el equipo quirúrgico de los cirujanos procuradores dan una lista de qué órganos se tomaron y así ellos pueden hacer la autopsia sin mayor problema. El sexto paso, y aquí también lo que les decía yo, que si tienen una implicación importante, es el consentimiento familiar. Desgraciadamente, la donación de órganos pues va de la mano con una mala noticia y esa mala noticia es informarle al familiar que su pariente ha muerto y en cuestión de pocas horas o de poco tiempo, hay que preguntarle si es que qué opinaba sobre la donación de órganos. Se ha visto y hay estudios que han demostrado que cuando los familiares se han sentido que han sido bien informados, inclusive previo a que desde que llega su familiar, que ha sido informado, que han sido atendidos de manera adecuada, que el personal ha sido claro y que su información ha sido veraz en el manejo de su familiar, es más factible que acepten o que digan sí a la donación de órganos una vez que se lo propone el coordinador hospitalario de donación. Aquí es importante decirles que al momento de hacer esta pregunta más difícil a la familia más desdichada en un momento muy triste, dejemos que sea el coordinador hospitalario de donación quien haga esa pregunta. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tenemos entrenamiento en ello, sabemos qué, qué, qué decir o qué hacer. Y lo que ustedes nos pueden ayudar es precisamente en el antes, en cómo informar al familiar, cómo, si ustedes saben que lo que tiene es muerte encefálica, no dar malas o unas falsas posibilidades o falsas esperanzas de decir, pues sí, pues habría que esperar, pues sí, vamos a esperar,
¿A esperar qué? Si él está muerto. Entonces, cuando damos falsas esperanzas, eso sí tiene una implicación negativa en la decisión de que los familiares acepten la donación, porque por lo general dicen, no, porque estoy esperando el milagro. Entonces, si el paciente tiene muerte encefálica, pues tenemos que ser consecuentes lo que decimos con lo que hacemos. Y lo que les explicaba yo es que precisamente en la coordinación de los coordinadores de donación, pues nos convertimos en esa, eh, darles esa especie de alivio emocional a los familiares, en convertirnos en sus acompañantes desde el momento en que les dan la explicación de la muerte y después darles un espacio para que ellos precisamente puedan tomar control para después en la línea que tiene puntos y, y rayitas, podamos precisamente dar la opción de la donación. Entonces, generalmente, cuando hay un paciente con muerte encefálica, quien les dice a los familiares que tienen muerte encefálica es el médico tratante, en este caso el intensivista o el médico que estuvo a cargo. Nosotros permanecemos o estamos ahí durante la información y cuando vemos que pasa esa situación o de acuerdo a la pauta que nos dé el familiar, somos los coordinadores hospitalarios de donación que nos encargamos precisamente de hablar sobre si en vida había dicho algo sobre la donación de órganos o si no, bueno, pues ellos qué opinan y qué les gustaría. Entonces, esta parte es muy importante y es medular porque ahí en el momento en que nos dicen que no, pues se termina el proceso y se acaba todo y se acaba también la esperanza para que alguien más reciba un órgano. Los aspectos organizativos, bueno, esas ya son situaciones que solamente que lo hacemos los coordinadores hospitalarios de donación, donde vamos un poquito a contrarreloj. ¿Por qué? Porque tenemos que ver a qué horas entramos a quirófano, cómo vamos a transportar esos órganos que han sido donados. Obviamente, en la extracción de órganos y tejidos, pues tenemos que verlo con los equipos quirúrgicos cuando van solamente por cuántos órganos, si entran riñones, si va hígado, corazón, pulmón. Hemos tenido que ver a diferentes equipos y cada uno tiene su momento de entrar para hacer la extracción. Obviamente, y esta parte es muy importante, que para la cirugía de procuración de órganos no se requiere un consentimiento informado del hospital para la cirugía, sino que nosotros manejamos este consentimiento por parte del Centro Nacional de Trasplantes, donde los familiares autorizan precisamente la donación de órganos. La extracción, bueno, son datos que nosotros tomamos desde la hora de comienzo hasta la hora de finalización, tomando tiempos que son importantes para la preservación de los órganos y saber cuánto tiempo llevan en frío. Una vez que se termina la extracción, pues el cuerpo debe ser restaurado convenientemente. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre pedimos a los cirujanos que por favor pues las suturas sean adecuadas y no nada más lo cierren pues así a la y se va. ¿Por qué? Por lo que implica, por lo que traduce la donación y lo que están haciendo por otros. Obviamente las familias pueden realizar sus rituales funerales habituales como si no hubiera habido extracción de órganos por la manera en que se entrega el cuerpo y si ellos lo deciden así, pueden ver el cadáver una vez que vaya saliendo de quirófano o antes sin mayor problema. En cuanto al trasplante y el almacenamiento, bueno, pues eso depende. Estas son cuestiones técnicas de cómo se hacen para enviar y guardar esos órganos y poderlos trasladar sin problema. El uso de estas pues hieleras ya actualmente y esperamos pues no sea muy lejano donde ya
Pues hay unos aparatos específicos para traslado de órganos donde el órgano se va bombeando solución y puede llegar prácticamente funcionando a donde se va a poner. Bien, esto es lo del proceso de donación y yo solamente quiero comentarles, pues acá en Hermosillo somos haciendo en el noroeste haciendo pues frontera con Estados Unidos. Somos casi 1 millón de habitantes y representamos el 2,3% de la población de México. Mi hospital tiene apenas 147 camas, 9 camas de terapia intensiva, un coordinador hospitalario de donación que es intensivista y que tuvo entrenamiento en coordinación y un cirujano procurador. Así iniciamos. Ahora ya tenemos 13 camas de UCI y tenemos 4 médicos pasantes y 2 cirujanos procuradores. El coordinador sigue siendo el mismo y es un intensivista. Al inicio, recordarles que esto no fue fácil. Sin embargo, aquí pueden ver los números de nuestras donaciones. El total es en el azul fuerte y las menos claras, perdón, las más claras son por parada cardíaca, las que se obtienen por parada cardíaca, que solamente se obtienen tejidos, y las otras son por muerte encefálica. Entonces, estas donaciones son del periodo de 2006 al 2022. Como pueden ver, a partir del 2007 fue que llego eh, um, como coordinadora hospitalaria de donación, ya con entrenamiento y precisamente pues las estrategias que nosotros encontramos fue que lo primero hay que tener personal entrenado, en este caso pues el coordinador hospitalario de donación, para poder detectar y evitar fugas en cuanto a los posibles donantes. La segunda es la detección precoz, porque esto, ya les decía yo, que puede cambiar positivamente el resultado al final del proceso de la donación, detectar de manera precoz cuando hay un posible o potencial donante, no dejar que lo manden a piso solo con solución para vena permeable, sino que lo tengamos en el lugar adecuado, que son de preferencia las unidades de cuidados intensivos, derribar muros y barreras, como informando y capacitando tanto al personal médico como a los no médicos, a los camilleros, químicos, trabajadoras sociales, etcétera. Hay que explicar el proceso de donación de órganos y tejidos y sobre todo crear flujogramas de actuación ante la presencia de un posible donante. Las estrategias para realizar perdón, otra de las estrategias fue realización de protocolos de actuación y esto pues tiene que ver con hacer protocolos, eh, hacer programas educacionales para el personal sanitario, empezar a dar clases, charlas, compartir resultados, estar pendientes en las unidades de cuidados intensivos. Esta que a mí me parece muy importante es que tuvimos que cambiar la mentalidad de nuestros intensivistas y enterarles que el ingreso de un potencial donante a terapia intensiva se considera como prioridad uno, que es importante establecer que esto debe ser un indicador de calidad en UCI y que obviamente pues el intensivista o quienes estén en la terapia intensiva tienen un papel fundamental. ¿Qué resultados tuvimos? Pues logramos estar en los primeros lugares de donación a nivel nacional por más de 12 años. Se realizó el primer split hepático con un hígado procurado en este hospital. Hemos sido centro de entrenamiento para el Diplomado en Formación de Coordinadores Hospitalarios de Donación por Senatra. Apoyamos a más de 20 centros de trasplante de todo el país con órganos que aquí precisamente se obtienen y esto entre otras cosas. Aquí pues nada más mencionarles, estos son los datos que salen a nivel del Centro Nacional de Trasplante, donde ese que ven en recuadro pues es el hospital Hospital General Doctor Ernesto Ramos Burs, que es precisamente este hospital de donde estamos nosotros, siempre trabajando. Y hay que recordar que es bien importante los profesionales de salud entrenados.
la información al personal médico y no médico, tener, por supuesto, el apoyo por parte de la administración hospitalaria y, ante todo, adquirir el compromiso con el programa de donación y trasplante. No olviden y recuerden que pues no puedes salvar al mundo solo, que esto tiene que ser un trabajo en equipo y que nuestro principal motivo es precisamente el aumentar el número de trasplantes ante la tanta necesidad que hay en nuestro país. Y por eso los invito a que pues sean parte de precisamente esta ser parte de lo que tiene que hacerse para los procesos de donación y que cuando tengan un posible donante no lo dejen escapar, hablen con su coordinador hospitalario de donación para que pueda llegar a apoyar a otros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Susana Pérez, por esta excelente conferencia. Siempre es un gusto que tengamos la oportunidad de conocer este mundo diferente de medicina, donde salvar vidas es algo muy importante y cada vez 50 años de estar en este proceso de trasplantes y cada vez sigue habiendo todavía mucha resistencia, no nada más de pacientes, sino de algunos médicos para la procuración de órganos. Así que muy agradecidos. También le doy la bienvenida a la doctora Verónica Quiñones Pérez. Ella es presidenta de la filial de Torreón, así que muy agradecido por las dos estar en esta noche aquí con nosotros. Gracias, doctor. Al contrario, gracias por la invitación y por el espacio. No, muchas gracias. Antes de empezar con la sesión de preguntas, quiero agradecer a los 739 personas que nos acompañan en la plataforma y además a todos los que nos visitan de otros países, entre los que están Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Uruguay. Siempre es un gusto que nos visiten de otros países en estas sesiones académicas que cada vez son muy interesantes. Así que, le dejo la voz a la doctora Verónica para empezar con las preguntas, doctora. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor. Yo tengo una pregunta personal a la doctora Susana. Me gustaría saber, doctora, en cuanto a las situaciones legales, cuando hay una voluntad anticipada del paciente, del potencial donante, pero los familiares no aceptan la donación, ¿qué es lo que procede? Bien, bueno, buena pregunta. Tomando en cuenta que si lo hablamos desde el punto de vista legal, tal como lo está comentando ahorita, en nuestro país no todos los estados cuentan precisamente con las voluntades anticipadas como tal que se puedan dejar. Son solamente algunos cuantos estados. Y de ser así, muchas veces lo que sucede es que aquí la situación es que se debe de ver con la familia, eh, porque es lo que siempre comentamos, lo mejor es decirlo en vida y hacerlo o dar la información a la familia, a la gente más cercana de cuáles son nuestros deseos, inclusive pues para el momento de morir, y si se llegara a presentar uno de esos es si queremos ser donantes, eh, porque esto pesa más lo que la familia sabe directamente por parte de la persona, del fallecido, que un papel. Si en un documento, y le comento, en México todos somos donantes, a menos que en vida hayamos dicho que no a la donación. ¿Esto qué quiere decir? Si el día de mañana fallece eh, X persona, por ley podríamos tomar los órganos y porque así lo establece. Sin embargo, siempre es preferible saber y hablar con la familia. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser algo donde la familia esté de acuerdo, donde vean la transparencia del proceso y sobre todo que quede no como una situación de enojos o pleitos entre la familia, que yo no quería, que tú sí, sino que la donación de órganos debe ser algo que pues todos estén de acuerdo.
Respuesta así concreta a lo que usted me está comentando, pues si los familiares no firman o no aceptan el proceso mediante la firma de la autorización de la donación, pues no se toman los órganos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también hay mucha controversia la gente a veces cree que la donación, doctora, entre vivos relacionados y la donación cadavérica hay mucha diferencia. Y hemos visto que los tratamientos van mejorando. ¿Cuál es su opinión como para incentivar a que también se motive la donación de órganos relacionados? Mm, lo, lo, ¿Cómo decir ahorita? Eh, a nivel internacional lo que se busca es apoyar la donación cadavérica, Ujú. precisamente porque gracias a los avances en las técnicas, en la preservación de los órganos, ahora en estas máquinas de preservación que hay, pueden ser la movilización de órganos, el transporte, pues eso nos evita tener cambios una vez que son trasplantados por otros factores que no sean solamente la respuesta inmune. Sin embargo, ¿por qué? Porque el hecho de tomar a un vivo relacionado o incluso no relacionado que se puede dar la donación, pues es finalmente quitarle una parte a esa persona que puede posteriormente pues complicarse, y hay que recordar que inclusive en una donación de vivo relacionado, pues el donante, y ha habido desgraciadamente casos donde hay complicaciones quirúrgicas y pierden la vida. Sin embargo, también es una opción, digo, no estamos en contra, pero lo que se trata es precisamente, en nuestro país necesitamos maximizar la donación de órganos provenientes de cadáveres. Y esto es, tenemos una tasa muy baja, muy por debajo de lo esperado, pero se debe a otros factores, y el principal factor es que no se detectan a los potenciales donantes, no se piensa en ese paciente con deterioro neurológico e irreversibilidad. Uno, en hacer el diagnóstico de muerte encefálica, y dos, ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos, hablarle al coordinador hospitalario de donación para precisamente buscar que sea donante. Y esto porque muchas veces genera un poco más de trabajo. La verdad es que muchos en los hospitales pues están full de trabajo, es decir, oye, tengo la consulta, tengo esto y todavía eh, hacer este proceso, pero créanlo, realmente esto es lo que se busca, digamos, la tendencia internacional y nacional es buscar los órganos provenientes de fallecidos. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Vero. Tenemos aquí algunas preguntas. El doctor Guillermo Montes pregunta, ¿los pacientes con muerte encefálica secundaria a sustancias tóxicas podrán donar algún tejido u órgano? Claro que sí, pueden donar todo. Hay datos muy específicos que eso lo manejamos los coordinadores hospitalarios de donación, que son los criterios para poder ser donante, que hay unos criterios donde pues pueden ser de absolutos para no donar y otros relativos, y realmente el uso de sustancias tóxicas no contraindica la donación. El uso de tatuajes, bueno, vemos que ahorita la mayoría, en mis tiempos era raro el que andaba tatuado, ahora es diferente, es raro el que no tiene tatuajes, entonces el tatuaje en sí pues no es una contraindicación, el uso de piercings, eh, o sea, inclusive los pacientes con un proceso infeccioso también pueden ser donantes, tomando en cuenta inclusive los sépticos, qué tipo, si hemos detectado el tipo de bicho que tiene y si lleva ya un tratamiento, etcétera. Entonces, no todo es una contraindicación, perdón que lo comente así, pero a veces, doctora, es que no le hablamos, hoy tienes un paciente aquí con una lesión cerebral irreversible que posiblemente vaya a muerte encefálica, ¿por qué no me avisaste? Muchas veces me sucede con los residentes y dice, ay, no, pues es que y les digo, no porque lo vean eh, chaparrito y feo no va a ser donante. Pues, o sea, no es así la cosa. Tiene que ser otras situaciones que nosotros manejamos y valoramos para, para descartar o no a un posible donante. Gracias.
Perdón, Muchas incluso la edad tampoco es una contraindicación. Ok. gracias. Sí, Ujú. cada vez vemos más estas situaciones donde, de hecho, otra doctora ya en Facebook nos pregunta lo mismo que le comentaba, de si una familiar, enferma con una familiar que le quiere donar un órgano, la mamá no quiere, que desea esperar un órgano cadavérico, pero la hija insiste y pregunta al doctor si hay algún procedimiento legal en este rubro donde un familiar quiere donar un órgano y el receptor está esperando una situación cadavérica. Creo que ya nos contestó hace rato, pero algo ahí, digo que genera algo de controversia. Sí, lo que no entendí muy bien es, la mamá quiere esperar de cadáver y la hija quiere darle el órgano, pero la mamá no lo quiere aceptar, el de la hija. Así es. Ujú. Ah, bueno. Bueno, pues esas sí ya son cuestiones, como siempre, una madre preocupada no quiere que su hija, pues, precisamente tenga esa, ¿cómo podríamos decir? Se quede sin una parte, y pues es parte del cuidado. Sin embargo, también hay que ver este tipo de acciones, porque creo, y es lo que se considera que la donación en sí, pues es el acto de amor más puro, más que se puede dar, porque es dar una parte de sí mismo a otra persona. Creo que ese regalo, esa situación, para que alguien más pueda seguir viviendo, es algo que realmente se debe valorar. Y en este caso, si la hija lo quiere hacer como pues agradecimiento a su mamá y lo más importante es de que sean compatibles, que tengan todo el match correcto, pues bueno, la señora debería quizá pensar. Ujú. Muchas gracias, Muy doctora. bien. Doctora. Tenemos otra pregunta del doctor José Francisco Magaña y sí me parece interesante, ya que a veces no tenemos disponible neurocirujano o neurólogo. El doctor pregunta, ¿qué especialista debe certificar la muerte cerebral? Ok. Neurólogo, neurocirujano o cualquier especialista. Bueno, para hacer el diagnóstico clínico de muerte encefálica, puede ser cualquier médico que esté entrenado para hacer este diagnóstico. Puede ser un coordinador hospitalario de donación y que los coordinadores hospitalarios de donación eh, hay de diferentes especialidades, desde intensivistas, internistas, médicos generales, anestesiólogos, urgenciólogos, pero si es alguien que está capacitado en cómo hacer el diagnóstico de muerte encefálica, adelante. Y eso es para hacer el diagnóstico clínico. Eh, por ejemplo, si el paciente está en el área de urgencias y el urgenciólogo sabe cómo hacer el diagnóstico clínico, lo puede hacer. Eh, Contrariamente a lo que pensamos, y a lo largo, digo, esto cada vez es menos frecuente, pero quiero compartirles que a mí me ha pasado que a veces neurólogos o mismos neurocirujanos hacen diagnósticos de muerte encefálica sin tomar en cuenta, o más bien dicho, un diagnóstico que, sí, no trae respuesta pupilar, no esto, no trae reflejos de tallo, tiene muerte encefálica, eh, lo que sigue, ¿no? Está fuera de manejo. Pero realmente es un paciente que están haciendo la valoración mientras el paciente aún está bajo pseudoanalgesia, donde obviamente la respuesta a los estímulos pues, va a ser nula o muy poca. Entonces, son situaciones que hay que valorar, que hay prerequisitos para hacer el diagnóstico de muerte encefálica que tenemos que tener claros, que tenemos que tener en cuenta cómo debe ser la revisión clínica, y alguien entrenado en esto, contestando la pregunta, que puede ser cualquier médico, lo puede hacer. Ahora, para hacer el estudio confirmatorio de la muerte encefálica, que es lo que nos exige la ley aquí en México, pues sí, sí va a ser un electroencefalograma, pues de preferencia que sea un neurofisiólogo el que lo lea, o un médico que, pues, que sepa de las cuestiones técnicas que se requieren para dar un diagnóstico adecuado. Lo mismo en los estudios de flujo. Ahorita, por ejemplo, hay muchos intensivistas que hacen los diagnósticos a través de Doppler transcraneal. Obviamente debe ser alguien que esté capacitado en el Doppler y que sepa las características que debe de tener para poderse dar el diagnóstico confirmatorio de muerte encefálica.
Lo mismo las tomografías, las angiotomografías, las angioresonancias, que obviamente es alguien que las sepa leer, en ese caso pues un radiólogo experto en ver las angiotomografías. Ok. No sé si queda claro ahí Sí, sí, la sí, creo que pregunta. a mí sí me queda claro el concepto y hay otra pregunta que es relacionada, si el doctor Ponce me permite de una vez Claro continuar que con la sí. siguiente. Eh, la pregunta así tal cual dice, ¿es vital que en todos los hospitales se promueva la implementación de los estudios? Supongo yo esa era la pregunta, de los estudios de confirmación. Dice, uno de los problemas es que faltan los estudios que garanticen la muerte cerebral. Muchas veces no son accesibles en la mayoría de los hospitales. ¿Cómo hacer frente a esta barrera? Supongo que en hospitales de campo u hospitales de segundo nivel que no cuenten con neurólogo entrenado, etcétera. Sí, sí que es algo que pasa y que tenemos en muchos hospitales y en muchas zonas de nuestro país, donde efectivamente no se tienen pues los medios para hacer las pruebas confirmatorias. Pero también existen algunas estrategias que se pudieran utilizar. Una de ellas es hacer el traslado al siguiente nivel del paciente para hacer las pruebas confirmatorias. Y esto lo hacemos, por ejemplo, aquí en Sonora. Afortunadamente, y eso es lo que nos ha ayudado a tener pues los niveles de donación en este estado, es que hemos logrado sensibilizar a los médicos de otros hospitales donde no cuentan con estos métodos de estudio, digo, sí, de diagnóstico, perdón, y los trasladan a nuestro hospital, donde precisamente nosotros pues tratamos de darles prioridad para que esos pacientes lleguen y poder hacer el diagnóstico y el proceso si es que se requiere. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces dicen, bueno, pues como no hay am, para hacer el diagnóstico, bueno, pues ya bájale la solución, ponlo a un lado pues ya es un paciente que no tiene eh, pronóstico, que tiene un muy mal pronóstico, pero no lo estamos pensando en base a que puede salvar a otros. Y yo creo que esa es la importancia que tenemos que darle, no solamente verlo como alguien en un estado de mal pronóstico irreversible, sino que tiene que ser alguien que es parte del tratamiento inicial de otras personas que están esperando sus órganos para sobrevivir, ¿no? Entonces, buscar esas estrategias, se oye bonito, pero cuesta a veces inclusive con las mismas, ya son cuestiones más administrativas, pero creo que como médicos demostrando el interés y el por qué podemos cambiar algunas situaciones de índole administrativa para que esto se pueda llevar a cabo. Así es, concuerdo con usted, doctora, que lo que nos falta es tener esas estrategias, la logística para poder mover a los potenciales donantes a donde se pueda preservar hasta el momento de la procura y además tener la evidencia y el soporte de un diagnóstico correcto. Así es. Y es sorprendente cómo yo tengo conocidos que han sido trasplantados hace más de 30 años y con una calidad de vida impresionantemente buena, incorporados a su trabajo, a sus relaciones. Y dice uno, hay que vencer estos tabús que también mucha gente cree que la inmunosupresión puede llegar a causar desgaste mayor y muchas situaciones que son muy complicadas. Y ya la última pregunta, doctora, del chat es, nos pregunta el doctor José Francisco Magaña. En los pacientes que en nuestro país se acepta, dice literalmente, trasplantes de donadores que sean portadores de virus de la hepatitis C. Sí. Sí, obviamente no todos esto tiene que ver más que con la donación, obviamente con los equipos quirúrgicos y la, la, mm, am, la experiencia que tengan uno y la posibilidad del tratamiento, obviamente. Entonces, sí, sobre todo, y el tipo de órgano que se da, ahorita principalmente son riñones, sí se aceptan siempre y cuando el receptor esté enterado, sepa, acepte que se va a poner un órgano proveniente de un paciente
con virus C y evidentemente pues se da tratamiento y es como, porque ya es una enfermedad que es curable, entonces sí se pueden trasplantar, si se han hecho trasplantes, depende de la expertise del equipo que lo va a poner y obviamente que tengan pues a mano el tratamiento para poder brindarlo al paciente. Pues muchísimas gracias. Esa fue la última pregunta y bueno, ya para despedirnos, para despedirla, le pediría si nos da algún mensaje para romper todos estos mitos, tabús que aún los médicos en muchas regiones tenemos y generan un poco ahí este rechazo a la procuración de órganos. Claro, bueno, antes que nada, pues nuevamente agradecerles el espacio, la verdad, eh, me siento muy honrada por la invitación y mi principal pues mensaje, lo que quiero comentarles es de que pensemos siempre en la donación de órganos. Hoy estamos de este lado, del lado que somos los médicos, los tratantes, los que determinamos, pero mañana podríamos estar del otro lado a la espera de un órgano y donde pues la única manera de obtenerlo es a través de la donación y que los profesionales de la salud estén pues sensibilizados a la importancia que esto reviste. Cuando realmente de primera mano vemos eh, el milagro de los trasplantes, porque finalmente pues es pacientes que están en etapa, ter, llamémosle terminal, un paciente un cirrótico, una insuficiencia cardíaca que de pronto, bueno, pues como dicen, vuelven a ser productivos, a estar en sociedad, pues creo que lo deberíamos pensar dos veces antes de no darle pase a un potencial donante a nuestras unidades de cuidados intensivos o descartarlo y decir, póngale, bájenle la solución y pásenlo a sala general y que se vaya. Entonces, creo que debemos tomar a la donación de órganos como parte de, pues, una opción muy importante en nuestro quehacer diario en nuestras unidades de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, quiero agradecerle mucho su participación. Doctora Verónica, ¿algún mensaje para la doctora? Muchas gracias, doctora. Muy interesante el tema. Importante irnos sensibilizando todos sobre el mismo. Como usted bien dice, nos falta todavía muchísimo tener la orientación, oye, saber cómo orientar tanto a los familiares de un potencial donante como a nuestros compañeros médicos de otros niveles de atención. Muchas gracias, fue de mucha ayuda su plática personalmente y trataré de ponerlo en práctica en mi propio hospital. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y yo aprovecho para recordarles, la semana que entra tendremos 2 sesiones, 25 es presencial y transmisión en línea desde lo presencial en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México. La doctora Olga Lidia Vera nos va a acompañar y el 26 el doctor Hugo Chávez nos dará también una conferencia. Así que los esperamos en estas 2 sesiones y doctora Verónica, para su cierre. Y también los esperamos, les recordamos la gran semana que viene, la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre, la semana de medicina interna es el Congreso Nacional. Los esperamos, el Congreso Nacional siempre es una garantía tanto de aprender, de tener aunque sea un nuevo conocimiento y también la garantía de reencontrarnos con nuestros colegas que a veces durante años no vemos. Los esperamos en Cancún del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias Gracias, a usted, doctora. doctor Ponce. Buenas Buenas noches.